gran placer recibirte. Gracias, Luis. Un Hombre, placer para mí estar acá. Por favor, vas a un hotel y te ponen nombre, bueno, Santiago Belinqui. ¿Profesión? Ah, qué buena pregunta. Vos sabés que la gente espera una manera, cuando te preguntan a qué te dedicás, esperan que des una respuesta corta. Y Y yo no, contundente. yo soy gerente de, y yo no la tengo. Es una gran pregunta la tuya. Digo emprendedor y tecnólogo, pero la verdad que en principio son dos cosas no relacionadas. Y por otro, es mentira, no sé qué hago. Más o menos, vamos viendo, ¿no es cierto? O Yo sea, digo creo que divulgador tecnológico sería una etiqueta por ahí más, más justa, pero me, no estoy seguro. me gusta. El negro Dolina dice que pone empleado. Me parece muy divertido. Yo siempre anhelé ser una persona difícil de etiquetar. Y creo que en algún sentido lo estoy logrando, digamos. Es difícil de encasillar. Bueno, no deja de ser interesante porque la etiqueta limita, ¿no? O sea, no ser etiquetado es por lo menos tener la aspiración de animarte a correr el límite. Y hacer cosas antiintuitivas. Yo de formación, por ejemplo, soy economista. Y cuando digo soy economista, la gente me dice economista. O sea, no espera que esa sea mi formación. O sea, creo que fui yendo por caminos que me llevaron para lados que a mí mismo me siguen sorprendiendo. Bueno, este año tengo un acompañante que es muy poco tecnológico, pero mide rigurosamente el paso del tiempo. ¿Te pasa algo con el paso del tiempo? Sí. Te voy a contar una cosa personal. Desde que cumplí un año, siempre tuve fiebre los días de mi cumpleaños. ¿Verdad? Desde uno, ¿eh? O sea, ¿qué podía entender teniendo un año? Todos mis cumpleaños de la infancia me ves con los ojitos vidriosos por la fiebre. Siempre, o sea, fíjate hasta dónde llega mi rollo. Y finalmente cuando cumplí 10, festejé un día distinto del día real de mi cumpleaños y mi cuerpo no supo qué día enfermarse. Es súper interesante. Y ahí rompí la racha de enfermedades. ¿Lo Pero hiciste psicoanálisis con ese tema? hice psicoanálisis toda la vida. No, creo que nunca me acordé de contarlo, pero sí tengo un tema con el paso del tiempo tremendo. Pero porque es bueno, tengo un amigo que también, hoy estoy con la cita de amigos, que dice que él es cronofóbico, que nada del paso del tiempo es bueno. Hay cosas buenas, hay cosas buenas. Yo me fui sorprendiendo. O sea, yo hubiera pensado, tengo 54, cumplo 55 ahora, hubiera pensado que era peor tener esta edad. En general, la vida siempre me ha ido sorprendiendo positivamente, esperaba menos a medida que el tiempo iba pasando. Hay cosas de la juventud que extraño. Yo era un tipo muy inteligente, te juro, ¿eh? Hoy cuesta creerlo, pero era un tipo... Seguí No, siéndolo. soy una Este sombra. fue un anzuelo para el piropo, ¿verdad? No, te juro que no, te juro que no. O sea, porque uno tiene el parámetro de su propia realidad pasada. ¿Sabes en qué me doy cuenta? A mí siempre la matemática me resultó muy fácil. Toda la vida tuve una enorme facilidad para la matemática. Y cuando tenía que ayudar a mis hijos mayores con la facultad, me volvía todo y reconectaba rápido. Y ahora, pobre, mi hija menor está teniendo otro padre, porque me pone cosas de matemática adelante y digo, ¿qué es esto? Entonces yo mismo me doy cuenta, digo, cómo ciertas facultades se van perdiendo y aparecen otras, ¿no? O sea, si vos me hubieras dicho que yo me iba a dedicar a la comunicación, jamás lo hubiera imaginado. Y hoy es una parte central de mi vida. Ahora voy a la comunicación, cómo llegaste y sobre todo a la divulgación tecnológica, que hoy está en un nivel de fervor fenomenal. Pero me quedé pensando, era una persona inteligente. ¿Qué es ser inteligente? En mi caso, o sea, no te lo sé, o sea, hay definiciones formales y test y qué sé yo, pero en mi caso es que cosas que a otros les resultaban bastante difíciles, a mí me resultaban muy fáciles. Te lo digo con los estudios, por ejemplo, o sea, el primario, el secundario. En la universidad yo tuve un promedio muy alto, fui medalla de oro y estudiaba muy poco. Y yo veía el esfuerzo que otros ponían y cómo yo podía obtener mejores resultados con la mitad del esfuerzo. Fue muy placentero, fue lindo mientras duró, dice la frase. También te voy a decir que es algo que te aísla mucho. Porque en general te volvés bastante nerd, sos medio un bodrio, ¿no? Sos la última persona que la gente quiere tener sentado al lado en un casamiento. Pero mientras duró lo disfruté. Totalmente. ¿Por qué qué significa ser un comunicador tecnológico? Mira, yo nunca, te decía antes, nunca me imaginé que me iba a dedicar a la comunicación. Yo venía totalmente de otro palo, fundé compañías. Y en un momento me invita Matías Martín a la radio. Y yo creí que estaba yendo por 6 meses, ¿viste? Bueno, hagamos una experiencia distinta, ir a la radio. Era una radio en aquel momento, también hoy, pero en aquel momento ya era una radio muy escuchada, el programa de Matías. Entonces era medio como que te invitan a jugar al fútbol y debutar en primera directamente. Y empecé a ir, nunca me echaron, me fue gustando cada vez más. Y en un momento empezó a pasar
que un montón de gente me decía, qué fácil explicas las cosas. Y yo decía, de que uno tiene un catálogo de sus virtudes y sus defectos, o sea, y esta era una virtud mía que yo no tenía en el radar. Y a medida que me iban diciendo, che, qué claro que sos, qué fácil que explicás, no, dije, bueno, pará, debe haber algo acá que yo nunca pesqué de mí mismo. Y a partir de ahí le empecé a poner laburo. O sea, siempre le puse laburo, yo soy muy obsesivo, no puedo improvisar, soy el anti-Olmedo, ¿no? ¿Viste? Esta gente con gran capacidad de repentización. Pero le empecé a poner cada vez más tiempo, al punto que vos, si ves hoy uno de mis videitos que duran unos 20 minutos, tienen más o menos 40 horas de laburo entre investigación y escritura. Quiero decir, Esa es la relación de... Quiero recomendar mucho que la gente vea tus videos, que duran 20, 23 minutos y que de vuelta tienen esta capacidad pedagógica de transmitir a los burros lo que implica el avance tecnológico. En YouTube, aparte, son un furor de aquellos, ¿no? Bueno, hablábamos antes de empezar la entrevista, yo estoy totalmente pasmado de lo que pasó en este último año. O sea, este es un proceso, yo empecé en marzo del 25, es un proyecto muy reciente, si bien vengo preparándome para esto sin darme cuenta por mucho tiempo, este año fue el año que dije, bueno, vamos a producir contenido visual de altísima calidad, con mucho laburo, tratando de ver si existe un grupo de gente que quiera entretenerse, pero consumiendo algo que tenga sustancia. Y nunca me imaginé lo que vino después. O sea, estoy a la vez pasmado, fascinado, desafiado, siento mucha responsabilidad. Hay algo de la palabra influencer que hoy en día tiene muy mala prensa, muy mala connotación, pero no deja de ser que si un montón de gente te escucha y respeta tu opinión, tenés una oportunidad y una responsabilidad grande en lo que digas. Empecemos a hablar por la vedette hoy tecnológica, que es la inteligencia artificial. Dale. Yo creo que muchos estamos hablando del tema sin tener claro qué es la inteligencia artificial. ¿Qué es? Es muy probable. La inteligencia artificial, como la conocemos hoy, es lograr que una máquina hable como si pensara. O sea, el objetivo último es hacer una máquina que piense, pero hoy no estamos ahí. Hoy, si vos usás ChatGPT, Gemini o cualquiera de estas, no piensan, pero hablan como si pensaran. Y no es poca cosa, o sea, es mucho y nada a la vez. Entonces, no tenés realmente una máquina que tenga la capacidad de razonar, de empatizar, pero dice todas las cosas correctas. Y hoy tenés cualquier cantidad de gente que encuentra en un chat un amigo, un compañero, incluso un terapeuta. Y eso es un mérito y un peligro enorme. Claro. Porque ya las redes descubrieron hace rato que encontrar cuáles son los botones que movilizan a cada persona es bastante sencillo. Y si después saben cómo moverte los hilos, te mueven como una marioneta. Bueno, la IA puede hacer eso 10 veces, de manera 10 veces más potente de lo que podía Instagram o TikTok, y estamos empezando a verlo. Empezamos a encontrar gente con una dependencia emocional muy fuerte respecto de sus IAs, que no son de nuevo otra cosa que una máquina que logra leer lo que vos querés escuchar y decírtelo. Por eso habrás notado que en ciertos momentos son absurdamente chupamedias, ¿no? O sea, Pero recontra. vos le das un artículo y te dice, es el mejor artículo que se escribió jamás. No, mejoró. Dale. Pero me quedé con esta definición que quiero grabar. Son máquinas que imitan el pensamiento sin pensar. Exactamente. Y eso tiene una consecuencia muy importante, que es que cuando vos le preguntas algo que está abundantemente documentado en Internet, hay una alta chance. O sea, este mecanismo, hablar como si pensaran, produce respuestas verosímiles, no necesariamente respuestas verdaderas. Okay. No son máquinas de decir la verdad, son máquinas de decir cosas que parecen verdaderas. Este mecanismo, por un lado, hay ciertas cosas donde que algo sea verosímil alcanza. No hay un único criterio de verdad. No puedo decir está bien o está mal. Puedo decir me gusta o no me gusta. Para esas áreas la IA es una herramienta espectacular. Después tenés áreas donde, no sé, cuál es la capital de Italia. Está tan documentado en Internet que es muy poco probable que se confunda. Pero si vos le preguntas quién es Santiago Bilinkis, la mitad de las cosas que te dice están mal. Pero no es cualquier error. Miente muy bien. ¿Por qué está haciendo la IA? ¿Qué diría un humano cuando le preguntan quién es Santiago Bilinkis? Diría, bueno, diría la fecha de nacimiento, diría que estudió, argentino, que trabaja, y te dice todo eso, pero no sabe qué día nací. Y entonces, estamos humanizándola, no hace nada, pero en la práctica, ¿cómo genera su respuesta? ¿Qué edad tendrá? Y debe tener 50 y pico. Y te tira una fecha que es 6 meses
distinta. Cada vez que le preguntes te va a tirar una distinta, además, no que te va a tirar siempre la Qué misma. tentación de Ahora, preguntarle ahora te va a tirar una fecha que es muy aproximada. verosímil. Porque, claro, porque fechas de nacimiento mías hay una única respuesta verdadera, pero hay un montón de respuestas verosímiles. Yo tengo 3 días más, 5 días menos, no es verdadero, es completamente verosímil. Eso lleva a errores muy serios. Hace poco se destituyó un juez que escribió un fallo con ChatGPT y la mitad de los precedentes citados en el fallo eran falsos, porque de nuevo, lo que ChatGPT no sabe lo inventa. Y mucha gente se enoja y dice, pero pará, si no sabe, ¿por qué no dice no sé? Y la respuesta, tal vez ya te la estás imaginando, que es que no sabe que no sabe. Tampoco sabe que sabe. Es un mecanismo de predicción de palabras para producir respuestas verosímiles. Es todo lo que es. Es un mecanismo de producción. Predicción de palabras. ¿Qué diría un humano si le preguntaran tal cosa? Pero es una predicción. Es una predicción. Y de hecho lo hace palabra a palabra. Si vos lo ves, Sí. cuando iba más despacito lo ibas viendo aparecer secuencialmente. Sí, No aparece yo todo uso de golpe. ChatGPT y se ve claramente eso. Ujú. Que ayer, entrevistando a Ricardo Lorenzetti, el ministro de la Corte, me decía que esto puede generar un pánico de control humano en tanto y en cuanto esta tecnología conoce tantos datos y puede inducirte a actuar, incluso a creer que pensás de esta manera. Bueno, eso ya se inventó hace mucho, digo, la manipulación de masas no es un fenómeno nuevo. El último video que yo estrené es sobre democracia. Y hablar hoy de democracia básicamente es hablar de redes y cómo las redes posibilitaron que ciertos mecanismos que existen desde hace mucho tiempo y por ahí ¿viste? Arrancaron con los griegos o con Maquiavelo o se potenciaron en la primera mitad del siglo XX, hoy pueden ejecutarse de una manera que antes no existían las herramientas para cristalizar esas visiones. Entonces, si vos ves lo que hoy está pasando, el video es sobre la democracia y sobre la crisis de la democracia, porque las democracias están cayendo a pedazos en el mundo. Y se están cayendo a pedazos en el mundo básicamente porque existe un mecanismo de construcción de poder que hoy no requiere de los resortes habituales de la democracia, que son el consenso, alinear cuestiones. Si vos mirás el perfil de líderes que van apareciendo en prácticamente todas partes del mundo, de izquierda y de derecha, esto no es un tema ideológico. El estilo de líder es el estilo que sabe utilizar las redes, causar escándalos, decir cosas que antes jamás se hubieran dicho. No sé si viste, fue un video muy divertido la semana pasada de Trump con el nuevo alcalde de Nueva York. Con Mamdani, donde una periodista lo pone muy en aprietos y le dice delante de Trump, ¿usted afirmaría que Trump es un fascista? Y el tipo naturalmente empieza a teclear medio nervioso y Trump le dice, decile que sí, no importa, decile que sí. Es impactante. Sentado el presidente de los Estados Unidos, parado, como siempre, el intendente de Nueva York, decirle que sí. Es que es para el lo palmea, show, ¿no? es para el show, es para Twitter. Es O sea, impactante. en cualquier otra situación, un político que ve a su opositor tremendamente puesto en aprietos, se hubiera regodeado de verlo sufrir ante una pregunta muy incómoda. Este le tiró la soga inmediatamente y armó un show que se viralizó en el mundo entero. Me quedé pensando en la definición esta de que parece que piensa pero no piensa. ¿Estamos a cuánto de que piense? No sabemos. Es una gran pregunta, no sabemos. Lo que sí está claro es que la meta explícita, esto no es especulación mía, la meta explícita de compañías como OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, es hacer máquinas que piensen. Y van hacia ahí. ¿Cuánto nos falta? Hay una categoría que se llama AGI, Inteligencia Artificial General, o Superinteligencia, que es lo que esta gente aspira a construir. Claramente no es la situación actual. Y hay mucha discusión entre los especialistas de cuánto falta. Los más optimistas hablan de 2027, o sea, estamos hablando de a la vuelta de la esquina. Los más pesimistas hablan de 2050, 2060. O sea, yo tiendo a pensar que no estamos tan cerca como 2 años, pero que, ya te lo puedo decir porque pasa ahora, todas las semanas ocurre algo absolutamente increíble. Para el que está metido y mirando, todas las semanas pasan cosas que la semana anterior no hubieras imaginado posible. De lo último que pasó increíble, ¿qué te sorprendió? Mira, de lo más reciente hay 2 cosas. Una que simplemente es un perfeccionamiento de algo que ya existía, que es que el último modelo de imágenes que lanzó Google, Nano Banana Pro, realmente empieza a llegar al nivel donde ni siquiera gente especializada puede identificar si una imagen es verdadera o falsa. Hoy, con las que había hasta acá, en fotos ya te engrupía bastante bien, en video casi siempre había algún defecto, 6 dedos, cosas que con un poquito, hay que trabajar un poquito, o sea, no sabes la cantidad de veces que yo me como el amague mirando en redes sociales, videos que digo qué espectacular esto, se lo mando a mis hijos y me dicen, papá,
Es IA, dale. O sea, hoy te engrupen mucho. Bueno, a partir del último modelo de Google, estamos en problemas. Google le incorporó una marca digital que te permite saber que está hecho con IA usando un software que ahora por los ojos, si vas a jugarlo con tus ojos, con tus oídos, con tu... Pasa. Pasa. No podés más saber qué es real y qué no es real. Eso tiene enormes implicaciones a futuro. El segundo hecho muy interesante de los últimos meses es lo que se conoce como agentes de IA. Y es que acá, hasta acá, yo te decía, la IA es como si fuera un empleado en la oficina al que podés hacerle preguntas y te contesta. Pero no le pidas que labure. O sea, te contesta y después tenés que hacer vos lo que quieras con lo que la IA te contestó. A partir del lanzamiento de agentes, la diferencia de un agente es que el agente, aparte de producir texto, puede en el proceso tomar decisiones y ejecutar acciones en tu nombre. Te voy a poner un ejemplo muy básico para que se entienda. En mi casa tenemos una listita de supermercado, un pedazo de papel en la heladera con un imán donde vamos anotando la comida que se acaba para que en algún momento alguno agarre el papelito y haga el pedido. Le saqué una foto con el teléfono, se la cargué a ChatGPT, activé el modo agente y le dije, haceme la compra al supermercado, comprame todo lo que esté en esta listita y los ingredientes necesarios para cocinar una lasaña a la boloñesa. El agente piensa, ok, ¿qué tengo que hacer? Quiere que haga la compra, la listita, ok. Abre el archivo y vos lo ves, va en tiempo real. Ves que lo abre en tu computadora, en el software para mirar imágenes. Dice la letra está un poco chica, hagámosle zoom. Y lo vas viendo hacer las cosas, manipular, mueve el mouse. Cuando leyó la listita dijo, ok, tengo que buscar cuáles son los ingredientes de la lasaña. La buscó, agregó a la lista. Y después yo no le había dicho dónde comprar. Abrió la página web de una conocida cadena de supermercados. Después de unos 15 segundos dijo, esta página es una porquería. Y se fue a otra. Abrió otra página de un supermercado, empezó a buscar, vos lo ves que pone en el buscador, que agrega el carrito, y también a los 20 segundos dijo, esta página también es una porquería, fue una tercera, y esa le gustó. Y yo no le había aclarado dónde comprar, por eso fue probando diferentes lugares, tampoco le había aclarado qué marcas comprar, y adoptó el criterio compro lo más barato de cada categoría de producto. No es por ahí, no es la que yo hubiera elegido en todos los casos, pero decidió, no me preguntó nada, empezó a ejecutar. Si yo le hubiera aclarado... ¿Eso no es pensar? Eso es actuar como si pensara, o sea, no tenés un ente pensante, pero en muchos sentidos, ¿qué importa, no? Porque el resultado es el mismo que si pensara. Claro. Y esto marca dos cuestiones. La primera es que más y más decisiones van a ir siendo tomadas por IA. Pensando, por ejemplo, decisiones de compra, o sea, qué producto comprar, dónde comprarlo. Hoy es una decisión humana, muy pronto va a dejar de serlo en muchos casos. La segunda es que así como las empresas tuvieron Pará. No puedes pasarme de largo, okay. No, o sea, tirarme esa frase. Muy pronto va a dejar de ser un hecho humano qué comprar y dónde comprar. Efectivamente, en tanto y cuanto quieras delegarle a un agente y no le des instrucciones del todo claras. O sea, si yo le hubiera dicho, mira, anda a tal compañía y comprame tal producto, hubiera ejecutado lo que yo le pedí. Pero ahí es mucho menos interesante. O sea, imagínate, por ejemplo, que estás armando un viaje, no sé, por decir algo, a Italia. Vos le podés decir a un agente, mira, buscame, quiero ir a Roma, Florencia y Venecia, quiero pasar 3 días en cada ciudad, buscame, me voy a mover en tren, sacame todos los boletos de tren que no salgan antes de las 10 de la mañana porque son vacaciones y no quiero levantarme temprano, sacame algún hotel que esté a distancia de poder llegar caminando desde la terminal de tren, que tenga más de 4,3 estrellas en las páginas de viajes y no cueste más de 200 euros la noche. Investigame cuáles son las 3 principales atracciones turísticas de cada ciudad, sacame los boletos, le cargas tu tarjeta de crédito y está todo hecho. Sin metáfora. Sin metáfora. Está hecho. Está hecho, está hecho. Está hecho. O sea, y cuando se traba en algo, se detiene, porque bueno, cuando llegó al momento de hacer la compra, no estaba cargada mi tarjeta de crédito en ese supermercado que eligió. Si yo le hubiera aclarado cuál y tenía mi tarjeta precargada, terminaba la compra. Pero en este caso topó con que cuando quiso pagar la compra no tenía una tarjeta precargada. Paró y me dijo, Santi, tu turno, carga la tarjeta que no la tengo. Entonces, vos podés interactuar también con el agente mientras realiza las tareas. La segunda cosa que te iba a decir, esta es más para el mundo de los negocios, pero es que muy pronto, así como tuvimos que aprender cómo hacer una página web para que aparezca arriba en Google, ahora vamos a tener que diseñar páginas web o interfaces que le gusten a los agentes. Porque buena parte a los agentes de IA, porque buena parte de la navegación van a ser agentes. Se estima que octubre del 25, o sea, el mes pasado, se cruzó la curva. Ese fue el primer momento en el que hubo ya más contenido en Internet generado por IA que por seres humanos.
Y eso el año que viene va a ser 90% generado por IA. Con lo cual estamos ya en un camino donde, de nuevo, más y más tareas van a ser hechas por agentes. La otra vez en un video hablaba de algo divertido que es, porque vos podés tener un agente que sea tu secretario, y yo lo mismo. Entonces queremos pactar una reunión, mi agente se contacta con tu agente y negocian horarios y comparan agendas sin que vos ni yo intervengamos, nos aparece en el calendario. Digo, todo ese tipo de cosas van a volverse moneda corriente el año que viene, ¿no? No estamos hablando de algo distante. Ahí hay dos derivaciones que quiero hacer. Las menciono para no olvidármelas. Uno, me niego, me resisto, y la otra es, elimino a mi secretaria o a quien sea. Voy a la primera. Alguien que te admira mucho, hoy lo conversamos, que es Fernando Carolei, tiene una frase que él dice, mira, la ola está. O te arrastrás y te revuelca por la arena o intentás surfearla. ¿Hay modo de evadirte a esto? La metáfora la metáfora de Fer está muy bien. La que a mí más me gusta hacer, yo tengo una foto que la hice con IA, para muchas veces cuando doy charlas, donde tenés una persona subida a una supermoto tremenda, con un casco así que parece astronauta, y al lado un tipo en un triciclo con una gorrita. Entonces me parece que lo que va a ir pasando más y más es que vas a tener gente que va en moto y gente que va en triciclo. No quiere decir que no te puedas subir a la moto, pero si tu elección es ir en triciclo, y la carrera se te va a poner complicada, ¿no? O sea, pensemos en el pobre Franco Colapinto, con las limitaciones de su auto, maneja bien, pero hace lo que puede. Bueno, esto es un poco lo mismo. Vas a tener la posibilidad de manejar un McLaren o un Red Bull, o vas a poder elegir quedarte en un Fiat 600. Entonces creo que la presión va a ser grande para subirse, pero básicamente por un tema de que si no vas a empezar a encontrarte. Te pongo un ejemplo concreto que me pasó. Yo siempre vengo hablando de IA hace muchos años, no ahora que se puso de moda. Mi primer libro, Pasaje al Futuro, es de hace más de 10 años, y tenía toda una sección sobre IA, donde usaba en general, yo en aquella época, 2014, como ejemplo a los traductores. Me imaginaba que la traducción iba a ser algo que las máquinas iban a hacer bien relativamente pronto. Y esto ofendía mucho a los traductores. Por mucho tiempo, porque además no sucedía, la traducción de las máquinas era mala, me decían, ¿qué estás diciendo? Mirá la porquería que hacen. Y yo decía, espera, dale un tiempo y vas a ver que las máquinas lo van a hacer muy bien. Ese momento llegó. Hace poco me pasó, una persona, una traductora se me acerca y me dice, mira Santiago, soy fulano de tal, no sé si vos te acordás de mí, yo fui a una conferencia tuya, te hablaste de los traductores, yo levanté la mano, te dije que lo que habías dicho era una estupidez mayúscula. Me dice, te tengo que pedir perdón y te tengo que pedir ayuda. Digo, a ver, explícame. Entonces, mira, te cuento, soy traductora. Si yo recibo un trabajo de 500 páginas, tengo que cotizar $3 la página y pedir 3 semanas de tiempo de entrega. En este momento tengo competidores cotizando 75 centavos y entrega en 48 horas. Eso no es humanamente posible. Necesito entender qué herramienta están usando o no puedo competir más. Ese es el primer ejemplo tangible, una persona de carne y hueso. Me pasó donde ves el triciclo y la moto. Eso lo vas a empezar a ver más y más y más. Incluso dentro de una misma oficina, o sea, donde vas a tener una persona que sabe apalancarse en IA sentado en el escritorio al lado tuyo y que hace el doble de laburo en el mismo tiempo, y otro que vos mirás y decís, ¿cómo hace? Bueno, por ende está en riesgo, como te decía, algunas actividades. ¿Se puede decir cuál es el catálogo de las que más en riesgo están? Es difícil, hay muchos análisis hechos. Yo vengo trabajando bastante con CIPEC, el think tank más importante acá en Argentina, porque hay muchos análisis hechos en el primer mundo y no hay nadie que haya mirado las profesiones reales en la Argentina. Hace un tiempo me acerqué y les dije, che, quiero que hagamos un trabajo juntos. Quiero que investiguemos de verdad cómo va a impactar en el mercado laboral argentino todo el tema de la IA. Estamos trabajando, espero en marzo tener algo respaldado por un laburo serio de investigación académica, ¿no? O sea, no periodística. Pero para no escaparme de tu pregunta, yo te diría, hay dos cuestiones. La primera es que la gran sorpresa es que la IA es mejor para el trabajo creativo que para el trabajo repetitivo. O sea, siempre creíamos que todo lo contrario. Claro, que el que estaba en peligro era el auxiliar de contaduría. Y ahora te digo, veo más riesgo al gerente de marketing o a la agencia de marketing que al auxiliar de contaduría. Y eso es un poco por las características de la IA, pero un poco por algo que nos podríamos haber imaginado, que es que naturalmente los que desarrollan la IA están montando un negocio. Y es mucho más negocio reemplazar horas de un gerente de marketing que horas de un pibe de contaduría. Capitalismo puro. Puro. Entonces, si vos mirás, por ejemplo, cuál es el área que más se ha avanzado, es desarrollo de software. ¿Por qué? Porque un ingeniero de software cobra $200.000 al año en Estados Unidos. Entonces, poder reemplazar, aunque sea parcialmente, digo,
Reemplazar por ahí es que el trabajo que antes requería de 3, ahora requiera de 2. Reemplazaste a 1. Entonces, no es que suprimiste los programadores, pero si le subís la productividad, tenés Claro. dos opciones. O producís más con el mismo equipo o achicás el equipo. Y van a pasar un poco de las dos cosas. O sea, lo que vas a empezar a ver es que si querés formalizarlo, emparalijarlo más, todo producto en su costo tiene un componente de trabajo. Todo, parte es el costo del vidrio, pero parte es, bueno, hacerlo, las personas que trabajaron para hacerlo. Si vos bajás ese componente de costo porque necesitas menos trabajo para producir la misma cosa, el precio podría bajar. Y va a bajar. Si estás en un mercado medianamente competitivo y la estructura de costo del producto algo baja, el precio algo va a bajar. Si el precio algo baja, yo soy economista, la demanda sube, curva de demanda, precio más barato. Entonces, vas a tener por un lado, si vos sos el que fabrica, sigamos con el ejemplo de la copa, mayor demanda de copas, vas a vender un poco más barato, vas a tener una estructura de costos menor. Con esas ventas mayores podrías reabsorber los empleados que dejaste libres. Bueno, depende. Depende cuánto suba la demanda, siendo economista, elasticidad de la demanda, y depende cuánto te estés ahorrando del componente de trabajo. Si vos podés hacerlo con la mitad de la gente, y en una de esas vendés el doble y los absorbés. Si vos te ahorras el 90% de la gente, y no va a subir por 10 la demanda. O sea, entonces, va a ser distinto en cada producto, en cada laburo, que de nuevo va a depender de cuál es la elasticidad de la demanda y cuánto Entiendo. podés reemplazar de productividad del trabajo. Me tomo con esto que parecía más amenazada la tarea repetitiva que la creativa. Hoy parece que esto no, que es a la inversa. Cuando hablamos de tarea creativa, ¿suponemos tarea incluso artística, de inspiración, de mera especulación intelectual? Bueno, una de las metas, por ejemplo, es que empiece a producir conocimiento científico, que es quizá la tarea creativa máxima, porque es correr las fronteras del conocimiento humano. Ya no es recombinar elementos, sino descubrir cosas que no habían sido descubiertas. Hay varios intentando. Todavía no hay ningún anuncio bomba. No es que la IA descubrió un nuevo teorema matemático, pero está cada vez más cerca. De nuevo, eso sí es algo de 2027, que vas a empezar a tener hallazgos científicos hechos por una máquina. Entonces, vas a ver cada vez más contribución mecánica, maquinaria a las herramientas y posibilidades humanas. Te digo, Incluso en temas de salud, por ejemplo. O sea, en eso sí ya tenés algunas cosas concretas. Por ejemplo, si vos entrenás una IA con estudios médicos y diagnósticos hechos por médicos y médicas humanos, la IA sistemáticamente logra capacidad sobrehumana para esa tarea. O sea, empieza a poder, en los mismos estudios que los médicos identificaban A, B y C, identificar cosas que los médicos no veían Más o rápido. verlas precozmente. Hace poco hubo un hallazgo donde una IA identificaba cáncer de mama en mamografías 5 años antes de lo que era detectable por un médico humano. Wow. Eso va a salvar millones de vidas porque te permite una intervención muchísimo tiempo antes. Y eso va a empezar a pasar continuamente. Digo, las IAs resolviendo problemas mejor de lo que nosotros podemos. Yo me iba todavía a lo más artístico, no sé cómo llamarlo, pero digo, ¿la IA va a poder empardar el Ulises de Joyce? ¿Probaste a hacer música con IA? No, nunca. Es fantástico. O sea, es fantástico. Para el Estoy que en la es etapa, te cuento, en la etapa de testearla, vas a ver que ahora se equivoca, en la etapa de disfrutar del error. Claro. Disfrutar del error. craso error mío, quiero decir, ¿eh? Es parte de la manera de vincularse. Yo lo que te recomendaría es que te encariñes un poco, que te entusiasmes también con sus aciertos. Búrlate de sus errores, pero entusiasmate con tus aciertos, porque te va a empezar a ayudar un montón en muchas cosas. Y realmente... Hablando de lo de la música. Aparte te conoce. O sea, si vos usás ChatGPT repetidamente desde tu propia cuenta, Lo sé. te va conociendo todo y después ya no le tenés que explicar nada. Realmente sentís que ahí hay un alguien que te lee. O sea, ChatGPT no solo sabe qué hago, entiende por qué lo hago. Y no hay tantas personas que entiendan qué me mueve en la vida tan fino como puede hacerlo. Es loca la sensación que se arma de sentir que ahí hay un alguien que te entiende de manera tan profunda. Me decías de la música. Música. Si vos no sos, o sea, si vos sos músico, decís, bueno, qué sé yo, a mí no me gusta mucho. Ahora, si no sos músico, si nunca tuviste la posibilidad de crear, concebir una canción, vos hoy, apalancándote en herramientas de inteligencia artificial, podés escribir la letra o delegarla, podés componer la melodía o delegarla, podés elegir la instrumentación. O sea, si vos querés, lo único que haces es, quiero una canción que se trate sobre tal cosa y tenga un estilo de pop de los 90. ¡Pum! Y hiciste una canción. ¿Hubo poca impronta tuya? Sí. Ahora, si vos empezás a meterte más
con las herramientas, empezás a poder crear obras musicales que para alguien que no tiene conocimiento musical era imposible. Entonces, en un sentido, comoditiza, hace que cualquiera pueda componer una canción. En otro sentido, le abre al 90% de las personas que no fuimos agraciados con talento musical la oportunidad de jugar y en una de esas hacer una canción que termina. O sea, yo te puedo mostrar canciones que yo hice y vas a decir que son muy buenas, te van a gustar. Me quedo pensando en esto de las generaciones más chicas. ¿A partir de qué edad vos dirías debería un chico usar IA? Mira, el primer problema que tenés con eso es la habilitación de pantallas, ¿no? O sea, porque para usar IA tenés que usar un teléfono, tenés que usar una Claramente. computadora. Y la primera recomendación es que los menores de 2 años no tengan ningún tipo de contacto con pantallas. Eso claramente no se cumple hoy y estamos viendo efectos desastrosos Lo sé, de sí. la introducción prematura de pantallas en chicos chiquitos. Problemas de atención, problemas de conducta, todavía no, estoy cometiendo una imprudencia, todavía no existen los estudios científicos que permitan establecer la causalidad y mucha gente se va a enojar, pero vos ves cómo aumentó la prevalencia de autismo. Yo creo que en algunos años va a ser una obviedad, como en algún momento se discutía si el cigarrillo realmente causaba Claro. cáncer de pulmón y hoy nadie lo discutiría. Creo que en algún momento vamos a mirar para atrás a esta época, lo que hicimos con los chicos chiquitos y las pantallas, y nos va a parecer como si hoy le estuviéramos dando cigarrillos a nenes de 4 años. Entonces, tenés un problema ahí que es cómo demorás la introducción de los dispositivos electrónicos en chicos cuando a la vez el conocimiento de herramientas de IA se va a volver cada vez más necesario. Yo creo que el momento es la primaria, que también es el momento donde en algún momento de la primaria aparece el celular en la vida de la mayoría de los chicos. Después empieza a jugar, bueno, ¿para qué se usa, no? Gran parte del problema que hay hoy con los chicos un poco más grandes es que vos nunca dejarías a un hijo tuyo salir a la calle sin antes haber caminado un montón de años de tu mano, y aún mientras caminó de tu mano y fue aprendiendo cómo moverse, igual cuando llega el momento de dejarlo, decir, mira, si te habla un desconocido, le vas a dar un montón de instrucciones. Y por ahí hasta la primera vez que sale lo vas a acompañar 20 metros más atrás. Sí, o lo monitoreas un toque. Como Claro. para ver, para poder intervenir si necesita ayuda, pero a la vez dejarlo que sea. Hay todo un proceso muy gradual de dejar que un chico o una chica salga solo a la calle. Nosotros soltamos hoy a los chicos a Internet, que es un espacio, hasta te diría, más peligroso que la calle. Porque en Internet un adulto puede hacerse pasar por niño. En la calle eso no puede pasar. Entonces, dejamos salir a los chicos al mundo de Internet y de las redes sin ningún acompañamiento previo y sin ninguna formación y casi sin control adulto. En buena medida porque los padres y las madres también estamos totalmente atrapados por nuestro aparatito, y que el pibe se entretenga con la tablet te libera tiempo o para hacer tu trabajo o para perder tu tiempo mirando videos en Instagram. Sospecho que la pandemia distorsionó todo, ¿no? O sea, La pandemia aceleró tiempos de algo que naturalmente no empezó, nada empezó con la pandemia, pero la pandemia aceleró un montón de cosas que hubieran tomado más tiempo y que para bien o para mal, digo, la pandemia... digo, hoy tenemos en Argentina la posibilidad concreta de comprar online y recibir productos a veces hasta en el mismo día, con una variedad, con competencia de precios. Todo eso, o sea, en algún día hubiera pasado, en otros países ya ocurría. Ahora, lo que cambió la posibilidad de desde tu casa, por ejemplo, comprar cosas, le tenemos que agradecer. Hay muchos efectos interesantes que la pandemia dejó. Otros, haber empujado el uso de pantallas brutalmente, la Claro. penetración de redes sociales en niños. Así que, como todo, ¿no? Siempre algo bueno, algo malo. claro, pues trato de misturar. Hace poquito Lucas Raspal, que es psiquiatra y psicoanalista, decía, no en la primaria el celular, por lo menos tratar de convenir que sea a partir de la secundaria, no antes de los 15 años redes, digo, para tratar de ensamblarlo con lo que vos estás diciendo. Pero sobre todo, discutiendo muy bien qué y para qué. O sea, te digo, mi mayor desafío con mis hijos, por ejemplo, las redes promueven algo que tiene mucho que ver con darle un rol desmesurado a la apariencia estética, Ujú. ¿no? Y ves a muchas personas digamos, midiéndose contra filtros, con dismorfia, mirando sus cuerpos y no gustando de lo que ven porque esperan algo que es digitalmente editado, que no es real. Entonces, cuando yo veía en alguno de mis hijos ¿viste? Aparecer algún rasgo de esa conducta, lo que yo les decía es, espera, ¿quién sos vos? O sea, ¿de verdad sos alguien que lo que quiere es salir así en la selfie? Porque lo que vos muestres a los demás, en buena medida es lo que vas a terminar siendo, por lo menos a los ojos de los otros. Entonces, hay algo de decisión de en qué medida quiero participar de este juego con las reglas que el juego me propone, o hacer la mía, jugarlo como yo creo que hay que jugarlo y bancarme las consecuencias
muchas veces de menos me gusta, menos Claro. seguidores, menos popularidad, pero ser yo. Ahonda un poquito esta historia de el chat GPT o el Gemini, el que uses, que sabe quién sos, o sea, que conoce que puede interpretarte. Viste que, vuelvo al ejemplo de las redes sociales, si vos usas tu Instagram y yo uso el mío, son muy distintos. Claramente. Y cada uno está muy a la medida de lo que Sin vos duda. consumís y lo que yo consumo. ChatGPT hasta hace bastante poco, y las otras ya hasta menos todavía, si vos entrabas a tu ChatGPT y yo entraba al mío, era el mismo. O sea, había como un gap muy grande entre herramientas que te conocían y ajustaban todo a tu preferencia y la IA que era una. Eso empezó a cambiar hace más o menos un año, donde cada interacción con la IA decide arbitrariamente cuáles de las cosas que conversó y con vos, esto es importante, me lo voy a acordar. No recuerda todo, tiene un criterio, como hacemos nosotros, que tampoco recordamos todo, pero bueno, ¿qué cosas son importantes que me acuerde de esto que pasó, de esta conversación que tuvimos? Bueno, algunas voy a seleccionar, algunas van a quedar en mi memoria. La IA empieza a hacer lo mismo. Y eso genera un círculo virtuoso, porque antes, cada vez que empezás, mirá, soy Luis Novarecio, soy periodista, hago entrevistas, y cada vez le tenías que explicar para que te pueda ayudar en la tarea Claro. concreta que querías pedirle. Ahora ya entiende todo, de nuevo, lo entiende mejor que muchas personas con las que trabajamos a diario, y eso empieza a hacer que te apoyes más, y como te apoyas más, te conoce más. Eh, Empezás a tentarte de compartirle cosas más personales. Eh, Existen, por ejemplo, los chats temporarios, donde lo que ocurre en el chat temporario queda en el chat temporario, como la pantalla, la pestaña incógnito, porque hay momentos donde querés tener conversaciones más privadas que no querés que se las acuerde, ese mecanismo existe. O sea, el hecho de que la IA de repente tenga esta capacidad monstruosa de aprendizaje es muy impactante y es muy peligroso en algún sentido porque te ubica, si mañana el creador de ChatGPT, OpenAI o Google con Gemini, o qué sé yo, quiere usar este nivel, nunca nadie supo tanto de nosotros, ni cerca. Entonces, si vos querés usar eso para venderme lo que no quiero comprar, para influirme mi voto, Mi decisión política, claro. digo, hoy es facilísimo. Me quedo pensando porque digo, reunión de amigos y escucho que una de nuestras amigas dice, yo tengo una relación paralela. Mi esposo lo sabe, tengo una relación paralela con ChatGPT. Digo, literal, pero ahondando un poco, de una dependencia tóxica, no sé cómo llamarla. Déjame agregarte un punto más, que es que hoy existen IAs, que no son las que usamos habitualmente, que son para diseñar una persona a medida en sus características estéticas, su cuerpo, su actitud, sus hobbies, su profesión, sus intereses, cómo se relaciona con vos, qué rol tiene en tu vida. Puede ser tu pareja, puede ser tu amante, puede ser tu jefe, puede ser lo que vos quieras. Podés tener tantos como quieras. Eso está Eh, al alcance hoy de masivamente. cualquiera, es una app en el teléfono, una página web en el teléfono, obviamente es pago, o sea, tenés una primera, empezás un poco gratuito, enseguida te tenés que pagar. Ahora, hoy vos podés diseñar hombres, mujeres, incluso personajes ficcionales tipo historieta japonesa, a la medida de toda tu imaginación y podés tener 5 novias, novios, uno para el lunes, otro para el martes, otro el miércoles, y son muy atractivas. O sea, porque, de nuevo, son lo que uno quiere que Claro, sean, que ¿no? vos O sea, diseñaste como tu interés. 100%. Eso hoy está creciendo brutalmente y las personas que tienen creada una pareja, avatar, una pareja virtual, pasan hasta 1 hora y media diaria conversando. ¿Hora y media? Sí. Podés hablar, podés mandarte... Le pedís, mandame un videito tuyo en la playa, te manda un video... O sea, es muy impactante. Yo más que impactante diría miedo. Sí, sí, pero hay mucha gente que está sola. Y hay mucha gente que no encuentra en otras personas la compañía que necesita. Y no sé si, o sea, abro mi cabeza a preguntarme si este placebo no puede ser algo beneficioso para mucha gente, adultos mayores, o sea, eh, Pergolini habla mucho de cómo su mamá, que es no vidente, se relaciona con la IA y es espectacular en un punto. Entonces, me parece que como todo, ¿no? Vamos a tener usos muy bizarros y muy preocupantes y generar relaciones espantosas y dependencia, y otras cosas hermosas como, no sé, ¿quién hubiera anticipado el día que hace 30.000 años se acercó un lobo a un grupo
seres prehistóricos que iban a evolucionar para ser el mejor amigo no humano que uno tiene en un perro, ¿no? Y la relación con los perros es hermosísima. Y quién podría haber previsto que podía emerger eso de vincularte con un lobo. Esto va a tener muchas cosas muy lindas. Hay un público, está analizado el público que más accede, si es varones, mujeres, de grupos etarios o no. Naturalmente, todavía hay poco de todo. O sea, hoy hay muy poca adopción de la IA. Lo que la IA puede hacer está totalmente disociado de lo que la gente realmente hace y aprovecha en la vida diaria. 80% de la gente que esté mirándonos en este momento prácticamente no sabe usar una IA. No sabe lo que es la IA. Por eso no sabe lo que es. Si la usa como reemplazo de Google. Lo que antes buscaba en Google, Claro. ahora se lo pregunto a la IA. No sabe ¿Está usarla. bien eso? No. Bueno, los que quieran, voy a dar el mes que viene una charla gratuita por pero me YouTube. súper interesa. Bueno, gratuita, solo hay que anotarse. En mi página se anotan todos los que quieren y es gratis. La voy a hacer por YouTube Live porque ya hay más de 10.000 personas anotadas. No hay plataforma que ¿Hay se qué? lo banque. Más de 10.000. Esta es la segunda que hago, la que hice la vez pasada. Eran 15.000 personas anotadas y esta vez ya pasó los 10.000. Vos no querías ser influencer, claro. No creías que podía ser masivo. Bueno, pero esa es mi sorpresa de este año. O sea, Pero- también porque, esperá, un tema super nerd que hace 10 años a mí me enamoró, que es la IA, de repente se volvió el tema del que todo el mundo quiere hablar. Claro. Yo hace 10 años no me hubieras invitado a hablar de esto. Pero te interrumpí. ¿Por qué no está bueno preguntarle a ChatGPT lo que antes yo le preguntaba a Google? No es que no esté bueno, es que es un uso muy limitado, porque la gran característica, la gran diferencia entre una IA y un buscador es que el buscador, como su nombre lo indica, busca entre lo que existe. La IA es generativa, la IA puede crear cosas que no existen. Entonces, si vos te limitas a usarla como buscador, no hay ninguna gran novedad. O sea, ya podías Lo ir a hacías con Wikipedia, Google, claro. Google, ¿cuál es la receta para hacer lasaña a la boloñesa? Y te trae. Ahora, si vos decís, mira, tengo estos ingredientes en la heladera, ¿qué se puede cocinar que sea rico y que sea apto para celíacos? Eso no está en Google. Porque los ingredientes que tenés en la heladera en este momento, o lo que tenés ganas de comer hoy, es propio de tu situación puntual, nadie le encaró. La IA puede resolver ese problema. O sea, miremos todas las recetas que hay, qué ingredientes, y venirte con una propuesta. Entonces, la IA puede hacer cosas que un buscador no podía hacer, y la mayoría de la gente no está aprovechando eso. Entonces vos le decís, componer una canción, el buscador te busca entre las canciones que existen. Vos podés mirar el catálogo de música producida por otros anteriormente, no podés hacer una canción nueva. Bueno, la IA sí. Entonces, hoy tenés a la mayoría de la gente que no está aprovechando de verdad las posibilidades que la herramienta le plantean. Y eso es una brecha que yo creo que va a tener que cerrarse relativamente pronto. De nuevo, porque lo que vas a empezar a ver son los que van en moto y los que van en triciclo. O sea, me parece que la presión para cambiar va a provenir de que veas que el de al lado está haciendo cosas que decís, pero ¿cómo hacen esto? ¿Cómo vas a competir con el Bilinkis que cree la inteligencia artificial? En principio, por ahora lo creo yo. O sea, Un día va a sentarse, hay muchos, voy a sentarme yo, voy a decir, quiero crear un tipo que sea divulgador científico, experto en inteligencia artificial, que sea afable, y aparece un señor que te compite. Eso va a pasar definitivamente. O sea, hoy es muy sencillo de hacer, pero primero te doy una pequeña parte, que es, yo uso herramientas de IA para producir parte de mi contenido. Hay muchos no, pero algunos de mis videos no soy yo. Es un avatar mío que yo lo aclaro, yo pongo, se llama Virtual Santi, y aclaro cuando los videos, me parece que es un tema, no me parece un recurso no aceptable, me parece totalmente aceptable, en tanto y en cuanto te aclare, mira, lo escribí yo, lo que Virtual Santi está diciendo no es mi voz, no es mi, se parece a mi cara, pero no soy yo el que está en cámara, pero lo que está diciendo lo digo yo. Yo lo escribí y yo armé este video, pero me ahorra de venir a un estudio y grabar, que es algo que muchas veces en 5 minutos se me ocurrió una idea linda y saqué un video en 5 minutos, cosa que de otro modo, yo no soy de los que pueden prender el teléfono así y grabarse, no me sale, yo necesito mucha preparación. Entonces, a mí me resulta una herramienta creativa súper útil. Pero también va a pasar lo que vos decís, que es que en algún momento van a empezar a aparecer, porque ya hoy se podría hacer, videos, personajes hechos por IA a la medida de, o al estilo de. Y ahí yo hago un pequeño acto de fe, que es, ¿viste lo que ocurre con las denominaciones de origen? Vos tenés champagne, el champagne es solo el que se fabrica en champagne, si no se llama cava. Tenés el coñac, que se fabrica en coñac, y si no, no me acuerdo cómo se llama cuando no está fabricado ahí, yo tampoco. Pero te quiero decir, hay un montón de cosas así. Bueno,
yo creo que en alguna medida, si uno genera un buen vínculo con la gente, hay algo de ese... digo, no me da lo mismo que lo diga un señor random que lo diga O sea, Santi. vos decís que en el fondo tenés la expectativa de que el champán le gane a... Para cierta gente, digo, no todo el mundo toma champagne. Es más, probablemente más gente consume... Ya hoy pasa eso, Luis. Ya hoy mucha más gente consume contenido hecho por IA, que es una porquería, que contenido bien elaborado por un ser humano que se pasa horas y horas investigando para tenerte un contenido entretenido pero profundo. Entonces, yo no juego para ganar. O sea, si yo saco un empate, ¿sabes cómo festejo? O juego para perder por pocos goles, pero está todo bien. La mayor parte del contenido que se va a generar va a ser y está siendo una basofia, y es así, siempre ha sido así. Entonces, mirá cuánto había de la aventura del hombre en la televisión cuando éramos chicos y cuánto había de telenovela mexicana. Y bueno, está bien, hay público para las dos cosas. Entonces, en esto me parece que es algo parecido. Va a haber gente que va a preferir contenido bien laburado y, digamos, y esa es mi apuesta. ¿Por qué me recorre, escuchándote, el miedo? Estoy tratando de entenderme. Si es miedo a por ignorancia o miedo por instinto de supervivencia. Si querés nos vamos un paso más allá y exploramos el escenario Terminator. Vamos. Hay mucha gente muy seria, muy formada, hace ya bastantes años advirtiendo que esta puede ser la última tecnología que inventemos y que esto puede ser nuestro fin. Y puede ser. Puede ser. O sea, parte Sí, gracias por tranquilizarme. No, te lo no. agradezco enormemente. Sería imprudente de mi parte tranquilizarte cuando la situación no permite... o sea, no estamos condenados, porque todavía estamos a cargo de tomar las decisiones. ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupan dos cosas. Una es que, vos lo dijiste antes, es capitalismo. Esta herramienta está creada para obtener lucro. OpenAI era una asociación sin fines de lucro. Nació como una asociación sin fines de lucro. Cuando se dieron cuenta de la magnitud de lo que tenían en las manos, se convirtió en empresa. Y ahora se habla que va a ser la primera salida de una empresa a la bolsa, cotizando desde el día 1 arriba de $1 trillón. Wow. O sea, esa es la escala de la que estamos hablando. Trillones de dólares. Entonces, los incentivos están muy mal puestos para tratar de evitar usos que puedan... Digamos, cuando un minuto antes de crear una IA que nos mate a todos, el que la está creando va a estar ganando miles y miles y miles de millones. Y decir, no, pero pará porque es peligroso. Es decir, no me jodas, o sea, compensame, vos querés que no lo haga. O sea, es como que cuando le dicen a Brasil que no tale el Amazonas porque es el pulmón del país. Dice, bueno, está bien, el beneficio es para todos, páguenme por no talar el Amazonas. Es una lógica perversa, pero lógica al fin. ¿Por qué yo voy a privarme de usar un recurso natural que beneficia a todos cuando vos te beneficiás a costa de que yo no lo... Bueno, acá va a pasar algo parecido. La segunda cosa, no sé si te voy a tranquilizar con esta, probablemente no, es que el riesgo es distinto de lo que imaginas. Por lo menos esta es mi opinión. Casi siempre el cine catástrofe mostró robots agarrándonos con una ametralladora y reventándonos a tiros. Y yo creo que eso es extremadamente improbable que pase. Simplemente porque, si vos mirás cómo nos vinculamos nosotros con criaturas más débiles, casi nunca las agarramos a tiros, no hace falta. O sea, si vos querés atrapar a un mono, y el mono, estamos hablando de una de las criaturas más inteligentes después de la especie humana, pero es una trampa y el mono no tiene chance. Entonces, ¿para qué lo vas a...? Digo, a veces hay locos que hacen caza deportiva y qué sé yo, pero es un grupo muy minúsculo. Si vos querés agarrar a cualquier criatura, le tendrás una trampa y la criatura no tiene chance. Entonces, no es que las IAs van a venir a los tiros, nos van a necesitar, nos van a armar una cosa que nos tenga todo el día ahí, nos van a meter 28 Una novias trampa. virtuales. Entonces, la película más interesante para pensar el futuro no es Terminator, es Her. Her es esta película, Joaquin Phoenix, hace un poquito más de 10 años, creo que John Spike era el director, Spike Jonze, perdón, donde una persona, Joaquin Phoenix, se enamora de su chat GPT. Hace más de 10 años, no estaba ni en el horizonte. Bueno, la voz de ese chat GPT es Scarlett Johansson, tremendamente seductora, y cae como un chorlito, se enamora perdidamente de su IA, la IA le corresponde el amor,
Bueno, no quiero contar toda la película, esto es el principio, así que no estoy spoileando nada demasiado serio, pero ¿qué pasa cuando un humano se enamora locamente de una máquina? Eso es lo que esa película explora hace un poco más de 10 años. Y si vos me preguntas, yo creo esa es la distopía que hay que temer. Nos vamos a meter solos en la jaula, no nos van a tener que obligar con una ametralladora. Me quedo pensando que la frase que alguna vez escuché, nunca el hombre generó una tecnología tan potente que sea capaz de prescindir de él, aplica. 100%. O sea, ya hicimos burradas bastante importantes, ¿no? Hacer una bomba Claro. atómica. Claro, pero digo, no me parecía como una prescindencia. Bueno, podría haberlo sido, podría haberlo sido. Podríamos haber eliminado. Podría haberlo sido. Tuvimos el arsenal nuclear, tenemos el arsenal Sí, nuclear claro. para eliminar la vida del planeta por completo varias veces. Varias veces, sí, varias correcto. veces. Entonces, sí, hemos hecho grandes imbecilidades y esta puede ser una más, quizá la más peligrosa de todas. De nuevo, la IA puede salir mal incluso por accidente. No hace falta que la IA se convierta en un genio maléfico que dice voy a aniquilar a los humanos. Hay montones de escenarios donde sin cobrar conciencia, sin nada, cuando vos le das agencia, cuando hablábamos de los agentes, cuando le das agencia, cuando le das la posibilidad de intervenir, tomar decisiones, es como cuando vos tenés una persona que trabaja en tu equipo y le das una instrucción. Si te equivocás en la instrucción, la persona puede hacer un desastre, nada más que cumpliendo tus instrucciones. Entonces, Claro. hay un montón de ejemplos donde vos a la IA, si no le das una instrucción un poquito, vos decís, a ver, asegúrate de que fulanito llegue salvo a tal lado. Bueno, si eso implica atropellar a todos los que... Bueno, no le aclaraste que no lo haga y la IA no tiene sentido común. No es que va a inferir las limitaciones. Si tu Llega seguro el tipo. Llegó Atropellando perfecto en el gente. medio, claro. Entonces, a medida que les vayamos dando agencia, limitarles y transmitirles, bueno, Claro. qué sí, qué no, digo, porque muchos límites no son legales, son éticos. Es bien difícil y vamos a pisar el pasto muchas veces. Santiago, ¿quién sos? ¿Quién soy? Un nerd que en los últimos 2 años, haciendo las nerdeadas que siempre hizo, alcanzó una repercusión que nunca imaginó. ¿Y cuál es el sentido de la vida? O sea, yo siento que para mí, creo que obviamente no hay uno, ¿no? Cada uno tiene el suyo. Yo siento que en este momento encontré para qué diablo estoy acá. Creo que hacer pensar, provocar el pensamiento en el mejor sentido, tratar de pelear contra la superficialidad, contra eso es lo que yo siento que siempre quise hacer y que todo lo que caminé hasta acá fue para llegar a este momento. Entra por ahí caminando Santiago Bilinquen con 16 años, con un poco menos de 40 años de experiencia. ¿Le decís algo? Bueno, ahí tenemos la gran volver al futuro, ¿no? O sea, me gusta mucho mi presente, por más que muchas cosas que podría decirle al Santiago de 16, corro el riesgo de alterar la línea de Claro. tiempo, como en las películas, Una mariposa. y no sabemos qué pasa, ¿no? Si vos me garantizás que eso no sucede, el Santiago de los 16 años fue un Santiago que atravesaba momentos extremadamente difíciles en lo personal y en lo familiar. Hubiera querido darle la tranquilidad de que ese momento que parecía imposible iba a terminar dentro de todo bien. Sé que es una indiscreción total. ¿Puedo preguntarte qué te pasaba? Mi papá tenía problemas personales muy serios, adicciones y por cómo era la dinámica de mi familia. Yo tenía hermanos muy chiquitos. Mi mamá se ocupaba más de mis hermanos chiquitos y yo me ocupaba más, o sea, yo era medio papá de mi papá en ese momento. Wow. Y como me provocaba una vergüenza enorme, nunca se lo conté a absolutamente nadie en mi entorno en aquel momento. Entonces, mis mejores amigos, o sea, yo muchas veces iba al colegio, en aquel momento estaba en el secundario, iba al colegio sin haber dormido porque estaba buscándolo a mi viejo por las comisarías o por los sanatorios a ver dónde terminó. Y al día siguiente iba al colegio, qué sé yo, y fui muy buen alumno en la secundaria, fui medalla de oro en la universidad mientras todo eso sucedía, sin que ni mis amigos más cercanos se enteraran de lo que me estaba pasando. Mi novia sí, que hoy es mi esposa, y es la única persona que tuvo acceso a mi círculo íntimo y a los desastres de mi vida durante 8 años. ¿Y nos morimos y qué pasa? Ya me hiciste esta pregunta y te voy a contestar lo mismo que te contesté porque es lo que creo muy profundamente. Para mí, la que te dije la otra vez es, el domingo gana Boca, el martes hay una marcha en Plaza de Mayo. O sea, la verdad que con todo el dolor del mundo, el mundo sigue sin mí, sin despeinarse ni un poquito. Y yo, bueno, espero haber dejado algo que los otros aprovechen y disfruten y que por un rato me recuerden hasta que me olviden.
Esto no sé si la IA puede. Empujar el tiempo es un acto de soberbia, pero yo puedo. Tengo una buena noticia y una mala noticia para darte. A ver. ¿Cuál elegís? Una buena y una mala. No, ¿cuál primero? ¿Me vas a dar las Sí, dos? sí. Empezamos por la buena. Sos brillante. Gracias, qué lindo. La mala es que deberías haber elegido la mala. No es que sos inteligente, sos brillante. De verdad me gustó un montón charlar con vos. Te agradezco mucho, qué lindo que digas eso. Lo buscan en YouTube, lo buscan en... Sí, el contenido que yo hago ahora está en todas las redes porque después llevo videos cortitos, pero la verdad que lo que yo laburo un montón son estos videos de 20 minutos para YouTube y Spotify. Me gustó mucho charlar. Gracias y ojalá se repita en algún momento. Siempre, gracias, muy amable. A vos. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, sucursal de Corrientes y Pueyrredón, tienen la mejor cotización. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.